Bien, en la clase de hoy vamos a hablar sobre campos vectoriales y vamos a hablar sobre integrales de línea en campos vectoriales. Básicamente un campo vectorial es un campo, podemos suponer que es un campo de fuerzas en los cuales la fuerza en cada punto tiene una dirección. Algo que podemos relacionar rápidamente con los campos vectoriales cuando ustedes vieron o los que están viendo el curso de física 2, electromagnetismo, podemos relacionar eso con los campos magnéticos, ¿no? Los campos eléctricos. Esas líneas de campo tienen una dirección dependiendo de la interacción entre las cargas. Básicamente, un campo vectorial para todo punto dado en su rango de acción, se puede calcular un vector que describe la fuerza sobre ese campo. Para esto vamos a hablar un poco de funciones vectoriales. Tenemos acá dos formas esenciales de funciones vectoriales que vamos a estar utilizando. Y las funciones vectoriales básicamente, ¿qué son? Bueno, nosotros estamos acostumbrados en cálculo 1 a tener una función que toma valores reales y arroja valores reales, ¿cierto? Si tenemos acá una función x, a esto se le asigna, si tenemos un valor x, se le asigna un valor 3. Ya acá en el curso de cálculo 2 podemos tomar, por ejemplo, funciones definidas de R2 en R, qué sé yo, que acá tengamos dos valores, una pareja ordenada, y a esto se le asigna un valor z, ¿cierto? Mediante una función. Pero el resultado sigue siendo un número real. En estas funciones vectoriales, el resultado precisamente va a tomar acá, por ejemplo, en este primer caso, tomo una pareja de R2, tomo una pareja de R2, y esto va en el mismo R2, va en el mismo R2, pero visto como vector. Acá toma una pareja XY y allá arrojará un vector de la forma AI más BJ. ¿Sí? Tomará acá y convertirá esa pareja de R2 en un vector visto en el espacio vectorial R2. De forma análoga pasa acá para esta función de tres variables, esta función vectorial de tres variables. Va a tomar triplas en R3 y lo va a convertir en vectores de R3. A diferencia de lo que veníamos haciendo hasta el momento, los resultados de la función ya no son números reales, sino son vectores. A este tipo de funciones, vamos a decir que este tipo de funciones generan o describen campos vectoriales, que precisamente porque para cada punto la imagen de la función es un vector. Veamos, por ejemplo, acá cómo dibujar este campo vectorial f de xy igual a menos y en y más x en j. Entonces, bueno, por acá tenemos este campo, pero ¿cómo se dibuja realmente este campo vectorial? Uno puede empezar a dibujar en puntos, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros miramos acá en este punto, en el 0,2, 0,2 en este punto, ¿cuál es la imagen? X vale 0, y vale 2. Entonces nos queda, ¿qué nos queda allí? ¿Qué nos queda de la imagen del punto 0,2? Menos 2 en i. Menos 2 en i, ¿cierto? Menos 2 en i, menos 2 en i y 0 en j. Es este punto que está. Acá está el punto 0,2. Y observen, la dirección está menos 2 en i, ¿cierto? 0 en j. Ahí está. A partir de este punto dibujo el vector. Observen que en contraste a la imagen en el punto 0,1, acá tenemos el vector menos 1 en i y 0 en j. Es decir, a mayor distancia, en este campo vectorial, a mayor distancia del origen, tenemos que el vector tendrá mayor magnitud. ¿Bien? El vector tendrá mayor magnitud. Por otro lado, podemos hacer lo siguiente. Vamos a calcular la norma
¿cierto? La norma de este vector, la norma de este vector en algunos textos de álgebra, la norma se denota con doble línea. Entonces, ¿cómo se calculaba la norma? Primera componente al cuadrado, ¿cierto? Que vendría siendo menos y al cuadrado, que sería igual a y cuadrado, más x al cuadrado. Es decir, tendríamos esto así, donde esta cantidad norma de f es positiva, entonces uno simplemente puede considerar que eso es una constante, y bueno, luego trabaja con esto y se da cuenta que, ¿cómo es esto? Estos son circunferencias. Es decir, ¿qué podemos decir acá? Todos los vectores que tienen la misma norma, una norma fija K, todos esos vectores describen una circunferencia. ¿Sí? Todos esos vectores, todos los puntos sobre los cuales los vectores tienen la misma magnitud, describen una circunferencia. Y así se construye este campo vectorial. Se construye así este campo vectorial. Los campos vectoriales, de hecho, son de bastante utilidad. Nosotros podemos observar este tipo de imágenes de campos vectoriales. Bueno, no es muy usual por este lado del mundo, pero con seguridad ustedes habrán visto al menos en alguna película, al menos en televisión, que una sección de los noticieros, por ejemplo, estadounidenses, es la sección del clima, ¿cierto? Siempre hay como una sección del noticiero que es del clima. Y precisamente acá, estas ondas que se hacen aquí, todo esto son a partir de campos vectoriales. Se estudia a partir de campos vectoriales. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, los campos vectoriales en el comportamiento, digamos, de, podemos tener el comportamiento de los vientos en los huracanes. Y por ejemplo, algo que se puede apreciar es que, bueno, tal vez como también ya habrán visto, al menos en alguna película, en lo que es el ojo del huracán, los vientos no son muy fuertes, ¿no? Pero en las inmediaciones del huracán, del ojo del huracán, los vientos son bastante fuertes. Entonces, por ejemplo, uno podría representar esto así. Observen que los vectores que están ahí más cerca del centro tienen una magnitud pequeña, pero los que están más alejados del centro tienen mayor magnitud, ¿cierto? Tienen mayor magnitud. Esto sería un poco más fiel a lo que tal vez uno quisiera estudiar, pero ¿qué pasa? Que este dibujo así tal cual está, es un dibujo que de alguna manera no permite ver muy bien los objetos. Tenemos, por ejemplo, otro tipo de campo vectorial. Este es un campo vectorial con escala natural. Este es un campo vectorial con una reducción de escala. Entonces, claro, de pronto este vector que teníamos por acá, que no se veía, no dejábamos ver muy bien los demás, ahora tiene acá una escala más reducida. Y acá tenemos un campo vectorial normalizado. En este campo vectorial todos los vectores tienen la misma magnitud, desde el más cercano hasta el más lejano, todos tienen la misma magnitud. Y este campo vectorial normalizado permite ver un poco más la forma, ¿no? Un poco mejor la forma y no presta tanta atención a la magnitud de los vectores dependiendo de la posición. Son formas de representar estos campos vectoriales. Estos son campos vectoriales en 2 dimensiones y en 3 dimensiones tendríamos campos vectoriales como este. Tal vez en el curso yo creo que en el curso de electromagnetismo, física 2, tuvieron que haber estudiado o tienen que estar estudiando cosas con campos eléctricos, ¿cierto? Y ese comportamiento precisamente en sólidos en 3D. Cómo dibujar esas líneas de campo, etcétera. Entonces esto no es del todo ajeno a lo que hemos visto. Bien, vamos a hablar de la conexión de la integral de línea con lo que es un campo vectorial. A ver. Tomemos inicialmente un campo vectorial en 2 dimensiones, descrito de esta manera. Bien, de forma que se define a lo largo de una curva parametrizada. Este campo se define a lo largo de una curva parametrizada. ¿Listo?
Y consideremos este como un vector posición sobre la curva. Y ojo, miren cómo se define el vector posición. Es que no es nada del otro mundo, porque a veces se complican un poco con esta del vector posición. Si ya tenemos la parametrización para X y para Y, el vector posición, ¿quién es? Es la parametrización para X en Y, más la parametrización para Y en J. Es el vector posición sobre la curva. Entonces, observen, ¿quién es la derivada del vector posición? Tenemos acá, derivada con respecto al tiempo. dr de t, ¿quién va a ser? X' de t en y más y' de t en j. Más y' de t en j. Si multiplicamos todo esto, visto acá jugando un poco con los diferenciales, bueno, aquí básicamente lo que hemos hecho es derivar con respecto a t. ¿Sí? Si calculamos simplemente el diferencial, podríamos hacerlo de esta otra manera. El diferencial de esto, ¿quién es? Tenemos así. Lo que pasa es que no es del todo bien visto, pero podemos escribirlo así. Esto es dr, solamente el diferencial, ¿no? Esto es de dr, ¿quién es? Va a ser de x en y más de y en j. Más de y en j. Y de hecho esto se puede ver acá, tal cual como vemos, es como manipulamos estos diferenciales, ¿no? Observen. dr es lo mismo que dr sobre dt por el dt. Pero ¿quién es el dr? Este es el diferencial total del que hablábamos, a ver, por allá en la sección, creo que eso tiene que ser por allí, la 13.5 o algo por el estilo. Es ese diferencial total, ¿vale? Entonces acá estamos calculando precisamente ese diferencial total con respecto a él. Entonces ahora vamos a hacer la siguiente cuenta. Bueno, en adelante el dr lo tomamos así, ¿bien? dr de x en y más de y en j. Cuando tenemos una curva parametrizada con un vector posición de esta forma. Vamos a calcular entonces la función, el campo vectorial, producto punto con el dr. Producto punto con el dr. Es decir, esto será p de xy en y más q de xy en j, producto punto con quién, con el dr que es de x en y más de y en j. Hacemos producto punto, estos producto punto se hacen componente a componente, ¿cierto? Y queda aquí pxy en y más q de xy en j. Perdón, esto con dx y esto con dy. Con dy. Así. Y eso es lo que tenemos aquí. Este es el producto punto. P de xy de x más q de xy de y. Si ustedes ven esto que está acá, es la forma de las integrales de línea que estábamos resolviendo en el día de ayer. Dicho esto, podemos simplemente cambiar esta integral de línea. Decir, bueno, esta integral de línea, ¿quién es? Es la integral de línea de f.dr. f.dr. Si tenemos esto ahora en una curva en el espacio, ya no en el plano, sino en el espacio, es exactamente lo mismo. Esta integral de línea, entonces será f.dr. Hay que tener en cuenta aquí lo siguiente, muchachos. Miren cómo es el dr en el espacio. Es simplemente de x en y más de y en j más de z en k. Ojo porque a ver, en algunos momentos pueden llegar ustedes a cometer algunos errores, dependiendo de cómo esté la curva, si la curva está parametrizada o no lo está. ¿Bien? O no lo está. Claro, supongamos lo siguiente. A ver, tenemos por aquí una función posición y vamos a poner por aquí alguna integral. Solamente quiero plantear el dr. Tengo, por ejemplo, por aquí 1 menos 2t. Y será 3 más 2t. Y z será menos 4t. Y t variando entre 0
y 1. Es decir, ¿quién va a ser el dr? El dr de esta forma, ¿no? Dr de x en y más de y en j más de z en k. Ojo, si de pronto yo quiero resolver esto en términos de las variables x, y, z, está bien, no pasa nada, no pasa nada. Pero si, por ejemplo, yo lo que quiero es resolver en términos del parámetro t, porque puede ser más conveniente resolver en términos del parámetro t, entonces, ¿quién va a ser mi dr? Dr sigue siendo lo mismo, de x en y, de y en j, de z en k. Pero observen, ¿quién es el de x? De x en términos del de t, si quiero resolver en términos de t. ¿Quién va a ser el de x? Bueno, puedo calcular acá los diferenciales correspondientes. El de x, ¿quién es? Menos 2 de t. El de y, ¿quién es? Es 2 de t. Y el de z, menos 4 de t. Y esto lo reemplazamos acá en estos que están aquí. Es decir, ¿quién es el de r? El de r va a ser aquí. Observen, va a ser de x es menos 2 de t en y. Más 2 de t en j. Más, bueno, menos 4 de t en k. Bien, en k. Entonces, no quiero que empecemos a mezclar por ahí variables z con t, bueno, x, y, z con variables t. Si vamos a trabajar en términos de x, y, z, entonces el diferencial es así, para de contar. El diferencial en términos de las variables x, y, z. Si vamos a tener una curva parametrizada, entonces debemos pasar todo a términos del parámetro, del nuevo parámetro, y por lo tanto aquí vamos a tener que reemplazar estos diferenciales, ¿cierto? Y dejar todo en términos de la variable t, ¿vale? Listo. Bueno, bueno, acá algo que se menciona es precisamente un poco de esto. Si la curva la escribimos así, está parametrizada, perdón, la función posición, entonces al evaluar esta integral de línea, vamos a decir lo siguiente. Observen cómo queda f. F simplemente acá estamos sustituyendo en la parametrización. ¿Y quién va a ser el de R? El de R va a ser R' de t. Claro, cuando tenemos acá este R', ¿quién es? Observen, ¿quién es R'? R', acá estamos derivando con respecto a t, ¿cierto? ¿Esto va a ser quién? Esto va a ser x' de t en i, más y' de t en j. De alguna forma, pues podemos escribir esto simplemente, es el R' por un dt, ¿cierto? Podemos dejar el dt aquí, es decir, podemos escribir así x' de t en i más d' de t en j, todo esto por un dt. Bien, todo esto por un dt. Entonces, tener eso ahí presente cuando querramos escribir todo esto en el parámetro, en términos del parámetro t. Bueno, y de forma análoga, ¿qué pasa si está esto en tres variables? Entonces, si está en tres variables, va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a derivar aquí y reemplazar ese diferencial. Ahora vamos a mirar este ejemplo, vamos a verlo aquí en la pizarra. Lo más sencillo es cuando nosotros tenemos curvas parametrizadas. Realmente pueden ser más sencillos los problemas cuando las curvas están parametrizadas. Pero cuando no estén parametrizadas, tenemos que explorar las opciones que tenemos. ¿Y esas cuáles son? Una, trabajar con la curva sin parametrizar. Y la otra opción es tratar de parametrizar la curva. Veamos. Bueno, nos piden calcular esta integral de línea f.dr, donde f de x, y, acá tenemos en dos variables, es x por y en i más y cuadrado en j. Y la curva c está definida paramétricamente de la siguiente manera. R de t es e a la menos t en i más e a la t en j. Y aquí tenemos que t varía entre
menos 1 y 1. T varía entre menos 1 y 1. Listo. Ahora, ¿qué necesitamos aquí? Tenemos ya la función posición, ¿cierto? Tenemos aquí la función posición. Algo elemental es identificar quién es X. X, que es una función que depende de T, ¿quién es? Podemos identificarlo aquí en la función posición. ¿Quién es X de T? Va a ser E a la menos T. ¿Quién es Y de T? Y de T es E a la T. Entonces, ¿quién es el diferencial de X? ¿Quién es de X? Va a ser menos E a la menos T de T. ¿Y quién es el Y? Entonces, el de Y va a ser E a la T de T. Ahora simplemente vamos a sustituir acá en esta integral de línea. Esa integral de línea, f punto de r, se convierte en la siguiente integral. A ver, f lo evaluamos en la forma paramétrica, ¿no? Es decir, x es igual a e a la menos t, ¿cierto? A e a la menos t por y, que es e a la t. Esto en i, vamos a dejarlo así escrito, más y cuadrado. ¿Y quién es? Es e a la t, entonces esto va a quedar e a la 2t en j, y todo esto producto punto por quién, por el dr, pero vamos a dejar el dr de una vez escrito en términos de quién, en términos de quién. Vamos a dejar esto de una vez escrito en términos de t. Es decir, ya habíamos dicho, el dr quién es de x en i más de y en j. Por lo tanto, acá nos queda menos e a la menos t de t en i más e a la t de t en j. Bien. Y t varía entre menos 1 y 1, ¿cierto? Como se nos dijo acá. Entonces ahora hacemos el producto punto. Tenemos acá integral de menos 1 a 1. Acá esta cuenta, ¿cuánto da? Esta cuenta da 1, ¿cierto? Esta cuenta de aquí da 1. Y nos queda, multiplicamos de manera correspondiente, ¿no? Lo que tiene componente i con lo que tiene componente i. Nos queda entonces e a la menos t por dt más lo que tiene componente j. Entonces acá tenemos e a la 3t, ¿cierto? Dejo la base suma exponentes por el dt en j. Entonces dejamos un solo dt, menos 1 a 1, y acá tenemos menos e a la menos t más e a la 3t, todo esto por el dt. ¿Bien? Y ahora integramos. Integramos. ¿Cuál es la integral de e a la menos t? Esto simplemente es menos, la integral de menos e a la menos t es e a la menos t. Bien. ¿Cuál es la integral de e a la 3t? Esto va a ser un tercio de e a la 3t. Y todo esto evaluado entre menos 1 y 1. Es decir, esto evaluado en 1 nos queda e a la menos 1 más un tercio de e a la 3. Y ahora menos, evaluado en menos 1, queda e a la 1, va a ser e, menos un tercio de e a la menos 3. Bien. Y ahora pues hagamos la cuenta de cuánto da esto. Profe, aproximadamente 4.33. 4.33. 4. Y sin aproximar. Los primeros tres decimales. 4.328. 4.328. 4.328. Listo. Eso es lo que nos dará ese resultado. Eso es lo que nos da esa integral de línea.
Bien, eso es lo que nos da esa integral de línea. No sé si tengan ahí hasta el momento alguna pregunta. Bien. Vamos a mirar. Bueno, acá está 4.328. Y a ver, quiero que observen algo con respecto. Miren como acá en este gráfico que estamos viendo acá a la derecha, se dibujan las líneas del campo vectorial. Acá tenemos las líneas del campo, ¿sí? Y acá tenemos la curva. Tenemos la curva. Tenemos esa curva precisamente que estamos parametrizando, ¿cierto? Entre -1 y 1. Esta es la curva que tenemos allí. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, resulta bastante natural pensar lo siguiente. Si, por ejemplo, nosotros tenemos, suponga, obviemos esta curva que está aquí. Y supongamos que tenemos aquí un camino que es más o menos de esta manera. De esta manera va a ser ese camino. Acá tengo un punto A, acá tengo un punto B. Y suponga que estas líneas de campo vectorial, de hecho son tal vez un campo eléctrico, ¿sí? Un campo eléctrico y hacia allá van las líneas de campo, ¿cierto? Y supongamos que esto tiene una carga positiva, ¿cierto? De acuerdo a cómo está esto, están saliendo las líneas tal vez supongamos que acá hay una partícula con carga. Y tomemos aquí tal vez otro punto. En el punto A, desde el punto A vamos a tomar otra partícula que tenga una carga también positiva. Entonces, ¿qué esperaría uno que ocurra? Si ambos tienen carga positiva, lo que tienden a hacer es ¿qué? A repelerse, ¿no? Es decir, ¿dónde creen ustedes, que yo me imagino que ustedes habrán jugado alguna vez en su vida con algún par de imanes, ¿dónde creen ustedes que debe hacerse más fuerza para mantener la partícula en posición? Si estoy cerca de B o si estoy cerca de A. Cerca de A. Cerca de A. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo sería más fácil? ¿Qué creen ustedes que sería más fácil? Tomar una partícula desde A e ir hacia B, llevar esa partícula hacia B por ese camino, nuevamente ambas con carga positiva, o tomarla desde B y llevarla hacia A. ¿Qué creen que sería más fácil, de A a B o de B a A? De A a B. En ese proceso se requiere menor energía, ¿cierto? Podemos decir que se requiere menor trabajo. Va a haber un menor trabajo en llevar esta partícula desde el punto A hasta el punto B que llevarla desde el punto B hacia el punto A. Bien, va a haber un mayor trabajo desde B hacia A. Esto nos permite entonces poder entender cómo esto se va a relacionar precisamente con el concepto de trabajo. Y una de las formas más sencillas es precisamente eso. Pueden tratar de pensarlo como un campo eléctrico o, por ejemplo, como si fuera no sé, qué sé yo, una corriente. Una corriente tal vez en un flujo de agua. Y supongan que, bueno, no tenemos algo así, sino tenemos por acá que las líneas de campo todas van en esta dirección, ¿sí? Todas van en esta dirección y estas representan la fuerza de la corriente. Entonces, por ejemplo, lo mismo. Ahora yo tengo acá un punto A, yo estoy en el punto A y quiero ir hasta el punto B. ¿Qué será más fácil? ¿Ir yo desde el punto A hacia el punto B o ir desde el punto B hacia el punto A? ¿En cuál se requiere menos trabajo? ¿Desde A hacia B o de B hacia A? De A hacia B, ¿cierto? Si yo voy de A hacia B, voy a requerir menor trabajo precisamente, ¿por qué? Porque voy aquí en la dirección del campo. Entonces eso es lo que vamos a querer estudiar. Ahora, quitándole un poquito del contexto, ese campo vectorial va a representar simplemente una fuerza
¿cierto? Una fuerza que está aplicada ahí sobre todo punto en el plano. Y entonces lo que yo quiero es, por ejemplo, mover una partícula de un punto A un punto B siguiendo una trayectoria y quiero saber precisamente cuál es el trabajo requerido para hacer eso. Bien, quiero saber cuál es ese trabajo requerido. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Entonces observe la pregunta. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza F cuando su punto de aplicación se mueve a lo largo de C desde A a B? Bien, se mueve, bueno, tenemos que la fuerza está aplicada en todo esto y básicamente lo que les digo es como calcular el trabajo de mover una partícula desde A hasta B siguiendo esa trayectoria. Entonces resulta que si nuestra fuerza, nuestro campo de fuerza es un campo vectorial, entonces lo que tenemos nosotros aquí es el cálculo lo de esta integral de línea. Este cálculo de esta integral de línea, de hecho, representa el trabajo realizado, ¿sí? Este es el trabajo realizado, ¿bien? El trabajo realizado a lo largo de la curva C. De momento nuestra integral de línea no tenía de pronto mucha significancia en términos de los resultados, ¿sí? Uno pues tal vez pregunta, bueno, pero esa integral de línea ¿qué caracteriza o qué dice o qué describe? Porque la integral de cálculo 2 de alguna manera permite, dependiendo del tipo de integral, permite resolver problemas de área, de longitud de arco, ¿cierto? Precisamente de volúmenes de sólidos de revolución, de trabajo, etc. Las integrales múltiples también permiten resolver algunos problemas como por ejemplo también área, volúmenes, masas, centros de masa, etc. Pero acá hasta el momento la integral de línea no tenía no tenía ningún significado el resultado de una integral de línea, ¿sí? No sabíamos qué decía ese resultado con respecto a qué lo podíamos relacionar. Ahora podemos relacionarlo con el trabajo realizado al mover una partícula de un punto A a un punto B a lo largo de una curva, ¿cierto? Y es precisamente esta integral de línea ese trabajo. Por eso podemos darle esa interpretación. Claro, en algunos casos puede ser que ese trabajo, bueno, acá nos dio 4.28, puede ser que esa integral de línea nos dé algo negativo. Pero si nos da algo negativo, tal vez es que no necesariamente debe representar un trabajo. A ver, en la clase de ayer nosotros calculamos una integral de línea que si no estoy mal daba negativa, pero teníamos por acá, bueno, algo así, eran unos puntos por aquí. Entonces, claro, si nosotros, por ejemplo, ahora tenemos que acá un campo vectorial, y bueno, tenemos aquí alguna integral de línea que puede representar un campo vectorial. Claro, tal vez no tiene mucho sentido si acá yo, por ejemplo, a esto le estoy dando un valor de t a un valor de t negativo, ¿cierto? Si de pronto esta forma de calcular el parámetro no tiene precisamente la naturaleza para hablar de trabajo, a ver, qué sé yo, que por ejemplo acá hable de un tiempo negativo, hable de una distancia negativa, a no ser de que tenga un sistema de referencia, puede ser que esto pierda sentido. Pero bajo ciertas condiciones uno puede decir que esa integral de línea se puede interpretar con trabajo. Hay que tener en cuenta que el trabajo en últimas puede tener también, aunque el trabajo tiene carácter escalar, un trabajo negativo, un trabajo cero, un trabajo positivo, debe saberse interpretar también. Bien, entonces, por ejemplo, acá ahora hacen la siguiente pregunta. Miremos acá esta pregunta. Dice, determinen el trabajo realizado por esta fuerza, acá en el ítem a lo largo de esta curva que está aquí. Tengo esta curva que está acá. Coseno de t en i más seno de t en j y t variando desde 0 hasta pi. Bien, tengo este trabajo. ¿Qué calcular este trabajo? Entonces, observen, vamos a plantear la integral que me interesa. La integral nuevamente es integral sobre la curva de f.dr, pero pues acá necesitamos tomar la parametrización, ¿no?
Si ustedes observan quién es X aquí, X es coseno de T, ¿cierto? X es coseno de T. ¿Y quién es? Y es seno de T. A ver, ¿cómo sé quién es X y cómo sé quién es Y? ¿Quién me explica? Las coordenadas y J respectivamente. Exactamente. Lo que acompaña la coordenada I es X. Y lo que acompaña la coordenada J es Y. Para de contar. Y aquí calculo entonces el de X. ¿Quién es el de X? Derivada de coseno. Esto es menos seno de T por el de T. Y derivada del seno. Esto es coseno de T por el de T. Dicho esto, entonces puedo formar mi R', ¿cierto? Porque tenga en cuenta el de R. El de R, como ya lo he dicho, el de R siempre es de X en Y más de Y en J. Pero claro, ahora el de X es esto que está aquí en términos de T. El Y es esto que está aquí en términos de T. Entonces, ¿cómo debe quedar mi integral de línea? Mi integral de línea va a quedar de la siguiente manera. De 0 hasta pi, ¿de quién? En el ítem A, la función es X en Y. Pero X es coseno de T. A ver, vamos a hacer de una vez el producto punto. Si yo aquí tengo esta función, recuerden que este producto punto, f punto de r, nos va a dar la función p por dx más la función q por dy, ¿cierto? Es decir, nos va a dar la función p, que es x, y x es coseno de t, por el de x. ¿El de x quién es? Es menos seno de t por el de t. El de t vamos a dejarlo para el final. Ahora, la función y más el seno de t por el de y, ¿cierto? El de y, que es ¿quién? Es coseno de t. Coseno de t, y todo esto por el de t. Observe, tengo menos seno por coseno más seno por coseno. Todo esto va a dar 0. Todo esto va a dar 0. Bien. A ver, miren a ver si tenemos ahí alguna pregunta. A ver, esto está dando 0. En la solución A, precisamente acá tenemos esta integral de línea 0. Si vemos entonces en la parte B, a ver, ¿en qué es lo que cambia? A ver, voy a devolverme acá. Bueno, creo. Sí, acá están las cuentas. En la parte B, a ver, dejemos esto más o menos por aquí. En la parte B, ¿qué podemos hacer nosotros? Simplemente, pues, vamos a cambiar nuestra función f, ¿no? Cambiamos nuestra función f es 3/4 de y, es decir, que acá ya no tenemos x, sino vamos a tener a quién. Vamos a tener 3/4 de y. Entonces acá será 3/4 por el de x, ¿cierto? Que será menos seno de t, más 1/2 por el de y, coseno de t. Y todo esto por el de t. Y ahora simplemente calculo esa integral que está allí. Que veamos, es lo que va a aparecer acá. Acá está, menos 3/4 seno de t más 1/2 coseno de t. Por el de t se calcula y esto da menos 3/2. Bien. Acá tenemos entonces básicamente lo mismo. Bueno, veamos un poco lo que dice. Vamos a hablar de la circulación. Con respecto a lo siguiente, dice, una integral de línea de un campo vectorial f a lo largo de una curva cerrada. Aquí cambia un poco porque la curva es cerrada, ¿sí?
se dice que será la circulación de F alrededor de C, y esto es, la integral de línea simplemente será esta integral de línea, será esa circulación. Si la curva es cerrada, ya no estamos hablando de trabajo porque, por supuesto, si yo estoy acá, ¿cuál será el trabajo de llevar una partícula de este punto A este mismo punto que es el punto B? Pues me quedo ahí quieto, ¿no? Entonces ese trabajo allí puede, no tiene sentido hablar de trabajo en ese caso. Pero acá pues vamos a hablar, a esto se le dice circulación cuando tenemos una curva que es cerrada, ¿sí? En particular, si F es un campo de velocidades de un fluido, entonces la circulación, esta integral, es una medida de la cantidad por la cual el fluido tiende a girar la curva rotando o circulando alrededor de ella. Es decir, precisamente lo que mide es la cantidad de, mide precisamente la cantidad de fluido, bueno, qué tanto va a hacer ese fluido rotar esa curva, ¿no? Va a hacer rotar esa curva. Y pues acá tenemos que interpretar los signos, ¿no? Si por ejemplo F es perpendicular a T, este F va a ser, puede ser, si acá F es perpendicular a T, para todo punto sobre la curva, entonces algo que podemos esperar, por supuesto, es que esta integral de cero, ¿no? Porque, a ver, acá esto lo podemos cambiar en términos de una longitud, de un ds, por una longitud de arco, es precisamente como, porque este dr lo podemos escribir como un r', que va a ser precisamente un vector tangencial, ¿cierto? Y acá lo relacionamos con una longitud de arco, con un diferencial de s. Entonces, claro, si el tangencial la línea esta de campo son perpendiculares, ese producto punto va a dar 0. Pero si es positivo o si es negativo, eso indica que está haciendo rotar la curva en dirección contraria a las manecillas del reloj, en sentido de las manecillas del reloj respectivamente. Bueno, esto es un dato adicional. Realmente no le vamos a poder prestar mucha atención para nuestros ejercicios a ese dato. ¿Bien? Campos vectoriales gradientes. Estos campos vectoriales nos interesan muchísimo y ya vamos a ver por qué. Bueno, supongan lo siguiente. Si ustedes observan, acá nosotros teníamos que un campo vectorial básicamente tenía la siguiente forma. Una función que dependía de x, y en y, más una función que dependía de x, y en j. Pero esta función, ¿qué tal si de pronto esto no es cualquier función? ¿Qué tal si de pronto esto es la derivada parcial con respecto a x de otra función y esto es la derivada parcial con respecto a y de esa otra misma función? Entonces ahí ese campo vectorial se conoce como un campo vectorial gradiente, es decir, nuestro campo vectorial f de x, y es el gradiente de alguna función. Y acá tenemos una función en términos de x, y para y una función en términos de x, y para j. Para j. Podemos conseguir un campo vectorial gradiente tanto en 2 como en 3 variables. ¿Por qué me interesan estos campos vectoriales gradientes? A ver, veamos. Por acá tengo una función en 2 variables, calculo el gradiente, ¿cierto? Y acá tengo entonces mi campo vectorial gradiente. Este campo vectorial gradiente me permite poder decir algo sobre los campos vectoriales. Y acá entra una definición que va a ser muy importante en todos estos conceptos de lo que es la integral de línea. Y es lo siguiente, un campo vectorial f se dice que es conservativo si f puede escribirse como el gradiente de una función escalar phi. Esa función también recibe el nombre de función potencial. ¿Bien? Es decir, se dice que f es conservativo si f es precisamente el gradiente de alguien. Es precisamente el gradiente de alguien. Claro, en algunos casos puede ser sencillo ver qué es el gradiente de alguien, ¿no? Por ejemplo, veamos este ejemplo que tenemos ahí, se alcanza a ver en pantalla. Vamos a ver qué es conservativo. La pregunta es, yo necesito una función, en términos de x, y, necesito una función de modo que
cuando yo la derive con respecto a X, me dé Y. Y cuando la derive con respecto a Y, me dé X. ¿Qué función sería esa? XY, ¿no? Sería XY, ¿cierto? Por ejemplo, tengo aquí XY. Y de hecho, esta XY tendríamos que por ahí agregarle alguna constante, ¿no? Si le agregamos una constante, ahí estaría. Entonces, esta función, efectivamente, este campo vectorial es conservativo. ¿Por qué? Porque existe una función phi tal que f es el gradiente de esa función phi. Es decir, esta de hecho va a ser mi función phi de xy. ¿Sí? Es esa función y esa función se conoce como la función potencial de f. Esa función potencial existe y por lo tanto ese campo es conservativo. Claro, allí es sencillo poder conseguir la función potencial, pero hay otros ejercicios donde tal vez no es tan sencillo. ¿Bien? Precisamente acá, bueno, toman la función phi de xy como xy, ¿cierto? Y acá, observen, deriva con respecto a x, con respecto a y, y se verifica que tenemos precisamente ese campo vectorial. Por lo tanto, es conservativo, es conservativo. Bien, en la siguiente sección vamos a estudiar un poco mejor los campos vectoriales conservativos y cómo encontrar esa función potencial. Cómo encontrar esa función potencial. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí y vamos a hablar de una vez de la independencia de la trayectoria. Bien. Vamos a necesitar algunas condiciones y acá las condiciones son muy importantes. Bueno, de hecho, en cualquier teorema las condiciones son muy importantes. Si no se cumple una de las condiciones del teorema, básicamente el teorema no se tiene. El teorema no se tiene, el teorema no es válido. Bien, vamos a hablar entonces de esto. Bueno, por acá, a grosso modo, se dan algunas de estas cosas. Más adelante se van a definir precisamente, se van a sintetizar en una definición y se van a relacionar en algunos teoremas. Decimos que una curva suave por partes, con un punto inicial A y un punto final B, en una trayectoria, vamos a decir que es independiente de la trayectoria si ocurre lo siguiente. A ver. Cuando nosotros, como vimos en la clase pasada, por ejemplo, si yo iba de un punto, ayer hicimos un ejercicio en el cual había una figura más o menos así, ¿cierto? Y calculamos esa integral de línea, eso nos dio algo. Si yo cambio la curva, básicamente lo que puedo esperar es que esa curva, esa integral de línea sea diferente, como tenemos por acá esta observación. Pero ¿qué pasa si yo quiero ir del mismo punto A al mismo punto B? Quiero ir del mismo punto A al mismo punto B. Ayer no hicimos eso, ayer cambiamos totalmente la curva. Yo quiero ir de A hasta B. ¿De cuántas formas puedo ir desde A hasta B? Acá en el plano cartesiano. Por ejemplo, puedo ir por un segmento recto. Puedo ir por una curva que sea más o menos una parte de una cuadrática, algo con una cúbica, o simplemente puedo tomar alguna curva que haga así, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cuál es el resultado de todas esas integrales de línea? ¿Será que eso se puede controlar? Y de hecho, hay integrales de línea que son independientes de la trayectoria. Acá tenemos un ejemplo y en este ejemplo se muestra un punto inicial y un punto final y tenemos que calcular esta integral de línea. Bien. Y por ejemplo, acá se toman varias trayectorias, x cuadrado, y igual a x, se toman estos segmentos rectos, estos otros dos segmentos rectos, y en cualquiera de esos casos, en cualquiera de esos cálculos, se encuentra que todas las integrales, todas esas dan el mismo valor, dan el valor 1. Dan el mismo valor 1. A eso se le conoce como ser independiente de la trayectoria. Está dando el mismo resultado en varias trayectorias, pero ojo, cuando uno dice independiente de la trayectoria es que da el mismo resultado para
toda trayectoria. De hecho, acá no hemos probado que es independiente de la trayectoria esta integral de línea. Lo que hemos mostrado es, o lo que se muestra en el ejemplo, es que para 4 trayectorias distintas, y de hecho por aquí nombra algunas más, x al cubo, x a la 4, raíz de x, en todas esas, la integral de línea da exactamente lo mismo. Pero en teoría debemos probar con todas las curvas posibles, y eso no se ha hecho aquí, en este ejemplo. Pero más adelante vamos a poder relacionar esto, y es con este teorema fundamental. A ver. Dice lo siguiente. Se hace una trayectoria sobre una región abierta R del plano XY, definida paramétricamente de esta manera como ya hemos venido trabajando. Sea F, bueno, si F es un campo vectorial conservativo en R, y phi es su función potencial, entonces esta integral de línea, observe, como sabemos, bueno, F al ser conservativo y al phi ser su función potencial, F es el gradiente de phi. Por eso simplemente acá se escribe el gradiente de phi. ¿Qué es lo que dice esto? Que esto simplemente será la función gradiente, la función potencial phi evaluada en B menos la función potencial phi evaluado en A. Miren lo que dice este teorema. Este teorema dice, repito, algunas apartes del teorema que son bien importantes. A ver, algunas cosas que ya hemos venido trabajando. Una función posición, ¿cierto? Que describe una trayectoria paramétricamente. Y tenemos aquí lo siguiente. Si el campo vectorial es conservativo, lo que acabamos de ver hace un momento, es decir, si existe una función potencial phi, de manera que f es precisamente el gradiente de phi, entonces, ¿cuánto da esta integral de línea? Que es la que venimos calculando casi todo el tiempo. ¿Cuánto da esa integral de línea? Esa integral de línea simplemente es phi evaluado en A menos phi evaluado en B. Es el teorema fundamental de la integral de línea. Claro, donde A es el punto inicial y B es el punto final, por supuesto. Pero si ustedes extrapolan un poquito lo que dice todo esto, lo que está diciendo esto es que en últimas no me importa la trayectoria. ¿Por qué? Porque si el campo vectorial es conservativo, no me importa qué pasa en momentos intermedios, simplemente voy a evaluar en el momento final y en el momento inicial. ¿Bien? Simplemente voy a hacer eso. Y claro, ahora sí, el ejemplo que tenemos aquí, esta función, este campo vectorial es conservativo. Ese campo vectorial es conservativo. Observen, f de xy es y de x más x de y. De hecho, fue lo que hicimos en el anterior ejemplo al terminar la sección. ¿Quién es mi función potencial? Mi función potencial es la función xy. Es decir, esa función potencial existe, ¿cierto? Precisamente se verifica que f es el gradiente de phi y por lo tanto este es un campo vectorial conservativo. Y al ser un campo vectorial conservativo, ahora miramos el teorema, si es un campo vectorial conservativo, de hecho, yo puedo tener esta curva parametrizada, ¿cierto? Puedo tener esta curva parametrizada y entonces puedo concluir lo siguiente. Observe, acá puedo parametrizar cualquiera de estas trayectorias. Realmente no importa. ¿Por qué? Porque lo que dice el teorema es que esta función, toda esta integral de línea, en virtud del teorema, ¿será quién? En virtud del teorema, esto será phi evaluado en el punto final, 1, 1, menos phi evaluado en el punto inicial, 0, 0. Pero ¿cuánto es phi evaluado en el punto final? Phi evaluado en el punto final es 1 y phi evaluado en el punto inicial es 0. Es decir, esta integral de línea va a dar 1, sin importar qué trayectoria se tome, ¿cierto? Sin importar qué trayectoria se tome allí. Eso es lo que dice el teorema fundamental de la integral de línea y de hecho permite concluir los siguientes resultados con respecto a independencia de la trayectoria. A ver, acá un poco de lo que ya tal vez hemos dicho.
Entonces, tenemos lo siguiente. Si el valor de una integral de línea es el mismo para cada trayectoria sobre una región que conecta el punto inicial A con el punto final B, entonces se dice que la integral es independiente de la trayectoria. En otras palabras, una integral de línea f punto de r de f a lo largo de C es independiente de la trayectoria si cualesquiera dos integrales de línea de esta manera son iguales para cualesquiera par de trayectorias que unan los puntos A y B. ¿Bien? Que unan esos puntos A y B. Ojo lo que dice aquí, porque esto a veces se puede malinterpretar. Ojo a esta observación, esta es importante. El teorema 15.3.1, que fue el que acabamos de ver, muestra que si F es un campo vectorial conservativo en una región abierta, y ojo aquí, bidimensional o tridimensional, se puede demostrar igual el teorema para 3 dimensiones. En la parte del teorema 15.3.1 se define para una curva en el plano R2, ¿cierto? Pero de hecho funciona también en R3. Entonces la integral, esta f.r, depende solamente del punto inicial y terminal de la trayectoria C y no de la misma trayectoria. En otras palabras, las integrales de los campos vectoriales conservativos son independientes de las trayectorias. Las integrales de línea de cualquier campo vectorial conservativo es independiente de la trayectoria. ¿Bien? Independiente de la trayectoria. En resumen, si en campo vectorial es conservativo, entonces esa integral de línea va a ser independiente de la trayectoria y según el teorema fundamental de la integral de línea, vamos a tener que simplemente evaluar esa función potencial en punto final menos la función potencial evaluada en el punto inicial. ¿Para qué sirve, por ejemplo, esta integral de línea? Esta integral de línea, ¿para qué sirve, por ejemplo? Este concepto de independencia de la trayectoria, ¿para qué sirve, por ejemplo? Supongo que usted quiere, como está en el dibujo de aquí de la derecha, quiere calcular la integral de línea a lo largo de esta curva que va entre 0, 0 y 1, 1, pero de pronto esta curva, la forma en la que está parametrizada es una cosa de locos. Una cosa de locos. Nomás de verla, no dan muchas ganas de trabajar con ella. Entonces, por ejemplo, ¿para qué calcular esa? Si yo puedo demostrar que el campo vectorial es conservativo, por más complicado que sea esta curva, no me interesa qué pase con la curva. Solo me interesan puntos inicial y final y la función potencial. ¿Sí? No me interesa qué pasa con la trayectoria. Eso da unas ventajas enormes en términos de lo que es el cálculo de esta integral de línea. Da unas ventajas enormes. Bueno, a ver, vamos a dejar acá esta terminología para que la vayan leyendo. Mientras tanto voy a ir a buscar, bueno, voy a buscar, creo que fue la habilitación o el último examen del semestre pasado de cálculo 3. Voy a revisar y quiero que veamos un ejemplo que está allí. En este momento están viendo el PDF. ¿Es así? Sí, señor. Listo. Vayan revisando esa terminología que está allí y quiero que la vayan leyendo al menos. Vamos a ver si en este examen este fue un examen acumulativo el semestre pasado. Había que hallar centros de masa. Vale.
este ejercicio. Este ejercicio, creo que es este. Listo. Este ejercicio que está aquí. Observen. Pide calcular esta integral de línea. Se pide calcular esta integral de línea donde la función está dada de la siguiente manera. Tengo una función en 3 dimensiones, ¿cierto? Una función vectorial con 3 dimensiones. El micrófono suena con interferencia. A ver, voy a hacer un cambio acá. A ver, allí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor allí o está igual? ¿Sí mejoró? Listo. Vale. Observen, tenemos acá entonces una función, una función vectorial, un campo vectorial, ¿cierto? En 3 dimensiones. En 3 dimensiones. Acá tenemos una función posición. Vean esta función posición que está aquí. Y bueno, vamos a graficar. Más o menos, mientras habla de GeoGebra, vamos a hacernos una idea de cómo sería resolver este problema. A ver, si nosotros queremos calcular esa integral de línea, tal vez debemos simplemente derivar acá para obtener el de X, el de Y, el de Z, ¿cierto? Y observe, luego reemplazar X, Y, Z aquí. Que por ejemplo, nomás acá en la primera componente, si nosotros planteamos esa integral de línea de 0 a pi medios, a ver, la primera evaluada en X, Y, Z, tenemos Y es ¿quién? Y es 1 más coseno de t todo al cuadrado, esto es Y, ¿cierto? Menos Y, que es 1 más coseno de t todo al cuadrado por Z, que es 4 seno al cubo de t, seno al cubo de t, por seno de x, que va a ser el seno de 2t. Acá solamente hemos evaluado esta primera en los valores de x, y, z. Ahora por el diferencial de x, bueno, en términos de t, ¿no? Que bueno, afortunadamente solamente es un 2 de t. Pero ojo, esto apenas es la primera parte. Ahora falta evaluar la segunda parte, lo que tiene j, evaluar la tercera parte y luego habrá que integrar. Habrá que integrar, ¿no? Que observen por acá van a salir unas integrales que tienen potencias trigonométricas. Habrá que utilizar tal vez fórmulas de ángulo medio. También acá habrá que resolver estos cuadrados para ver qué ocurre. En términos de las cuentas, será una cuenta bien, bien interesante y bien trabajosa. A ver, vamos a graficar. Quiero graficar la función posición. Quiero graficar, acá tenemos ya el GeoGebra, vamos a abrir la vista en 3D. Y vamos a graficar un poquito la función posición. A ver que no. A ver si recordamos bien cómo graficar esta función posición. R de t. Y vamos a graficarla así. R de t igual. Y vamos a ponerlo como vector 2t. 2t, acá vamos a escribir así. 1 más coseno de t al cuadrado. 1 más coseno de t al cuadrado. Y acá la otra es 4 seno al cubo. Bueno, vamos a poner seno de t. Y vamos a elevar todo esto aquí al cubo. Que a ver, por ahí está más o menos. Voy a ampliar ahora acá esto. Y a ver. Ahora, acá necesitamos ver esto entre 0. Más o menos miren cómo es la gráfica de esto. Pero esto está variando entre quién y quién. A ver, esto está variando. Que acá no recuerdo cómo poner. A ver, t.
A ver, acá esto está variando entre quién, dice el enunciado, entre 0 y pi medios. A ver, vamos a cambiar aquí esto y vamos a poner entre 0 y pi medios. Bueno, no sé si acá en esta parte no hace la cuenta. Bueno, pi medios es aproximadamente ¿cuánto? Esto es 1.570, ¿no? Vamos a escribirle mejor así. 1.570. Así. Aplicar. Ok. Bueno, no sé por qué no lo hace. Bueno, a ver, ¿qué pasa cuando esto vale 0? Cuando esto vale 0, miremos acá en la forma. Si t vale 0, ¿cierto? No sé por qué no me permite modificar aquí el t. A ver, que t. Pongámoslo simplemente acá iniciando en 0. A ver. Bueno, ahí está cuando t tiene valor 0. A ver, y cuando tiene valor 1.5. No sé por qué no me deja el 1.5. Bueno, listo, ahí está. Es este tramo de curva. Es este tramo de curva que aparece aquí. ¿Sí? Entonces, este tramo de curva que aparece aquí, podemos observar nosotros que cuando tomamos ese tramo de curva, vamos a volver aquí al PDF. Esto estorba un poco. Listo. Ya nos dimos cuenta más o menos, muchachos, nos dimos cuenta más o menos lo siguiente. Si nosotros tratamos simplemente de sustituir esto acá y calcular esta integral de línea a mano, a fuerza bruta, bueno, se puede hacer. De hecho, en ese examen, algunas personas lo hicieron así en el examen y de hecho les quedó bien. Pero es mucho trabajo. Es mucho trabajo. ¿Qué tal si de pronto esa función es independiente de la trayectoria? ¿Qué pasa si de pronto ese campo vectorial es independiente de la trayectoria? Si ese campo vectorial fuera independiente de la trayectoria, no necesito ni siquiera necesito sustituir esto aquí, no necesito preocuparme por diferenciales, no necesito preocuparme por calcular esas integrales. Entonces vamos a ver cómo poder encontrar esa función potencial. ¿Cómo encontrar esa función potencial? Acá en el texto se describe, bueno, ahorita revisamos esto. Acá en el texto se describe precisamente cómo encontrar esa función potencial. Y esa función potencial se puede encontrar siguiendo un proceso de integrar y derivar. Pero, a ver, hay una forma sencilla también de encontrar esa función potencial. Veamos. Si nosotros tenemos aquí, voy a escribir acá en esta parte. Si nosotros tenemos acá que nuestra función f de xy, esta función de f de xy, es una función p de xy, de x más una función q de xy, de y. A ver, esto es un poco informal, pero funciona. ¿Cómo podríamos calcular phi en caso de que phi exista? Esa función potencial. Simplemente vamos a integrar cada una de estas partes. Entonces queda integral de p de xy con respecto a x, integral de q de xy con respecto a y. Por ejemplo, si nosotros teníamos la función f de xy, que era y de x más x de y, ¿quién será phi? Phi será simplemente integramos esta primera con respecto a x y esto que me da, ojo, esto que me da, esto me da y por x. Integramos esta segunda con respecto a quién. ¿Con respecto a quién? A y me da x por y, que es lo mismo, ¿no? Cuando tengamos aquí duplicidades, simplemente dejamos alguna, es decir, lo dejamos una sola vez. Dicho esto, entonces nuestro phi, ¿quién era? Nuestro phi era x por y, ¿cierto? Que fue lo que encontramos.
Hay otro, en el texto se explica un método que de hecho es más formal, pero a ver, este funciona. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esta función potencial? Vamos a ver si existe, porque otra cosa es que no existe y que el campo vectorial no sea conservativo. Entonces, a ver, vamos a integrar esta primera con respecto a x. Integrando con respecto a x, ¿qué me queda? Me queda y por x, ¿cierto? Y por x, y acá tenemos más yz coseno de x. ¿Sí? ¿Sí siguen lo que estamos haciendo? Estoy integrando esto con respecto a x. Ahora integramos la segunda la vamos a integrar con respecto a y. Observe, vuelve a aparecer. Voy a poner por aquí la integral con respecto a y. Aparece y por x más yz coseno de x. Es decir, volvió a aparecer la misma, ¿cierto? Volvió a aparecer la misma. Y la última la integramos con respecto a quién? A z. A z. Entonces, ¿qué aparece acá? Tenemos y por z por el coseno de x. Tomamos estas tres y lo que aparezca más de una vez lo dejamos una sola vez. Es decir, que mi función potencial x, y, z, ¿quién es? Esta función es y, z más y, z coseno de x. Y algo que yo les aconsejo una vez tenemos esa función potencial así escrita y que no cuesta nada tampoco, es verificar. Verifiquemos que efectivamente no hemos cometido algún error por allí en tal vez olvidar algún término o algo por el estilo. Es decir, derivada parcial de phi con respecto a x. Profe, perdón, ¿Sí? ¿no era yx más yz coseno de x? Ahí sí escribí. Acá sí lo había escrito bien, ¿cierto? En esto que borré antes. Sí, Veamos. profe. Espero que acá sí lo haya escrito bien. Sí, acá sí lo hemos escrito bien. Yx. Sí, acá es yx. Yx. Bueno, si nosotros hubiésemos igual verificado ahí, como lo había escrito, me hubiese dado cuenta que había un error. ¿Quién es phi derivado con respecto a x? Esto es y, ¿cierto? Derivada del coseno es menos seno, queda menos yz seno de x. Efectivamente, esto que está aquí. Bien, vamos bien. Derivada parcial con respecto a y, que estas derivadas parciales las puedo hacer en un ladito, es simplemente para verificar, ¿no? Ahora este phi con respecto a y, ¿qué me queda? Me queda x, ¿cierto? Y me queda aquí más z coseno de x. Acá está, es este mismo. Y ahora derivada parcial de phi con respecto a z. Derivada parcial de phi con respecto a z, ¿quién es? Entonces todo esto se hace 0 y acá me queda simplemente y coseno de x, que es este que está acá. Perfecto. ¿Qué es lo que hemos mostrado? Que efectivamente existe esa función potencial phi. Por lo tanto, el campo vectorial que estoy trabajando aquí es conservativo y al ser conservativo, ¿qué gano? Que es independiente de la trayectoria. Es decir, que de hecho esta trayectoria que me dieron aquí no me interesa. No me va a interesar esa trayectoria que me dieron allí. Puedo hacerlo de otra manera también. Por ejemplo, ya sé que si yo le doy el valor 0 acá, ¿cierto? Si t vale 0, ¿cuál es la posición inicial? ¿Cuál es el punto A? Que igual tengo que calcularlo. Acá tenemos 0, coseno de 0 es 1, ¿cierto? Coseno de 0 es 1 más 1 da 2 al cuadrado, 4. Y acá seno de 0 es 0. Tenemos este punto, es el punto inicial. ¿Quién es el punto final? Ahora en pi medios. Tenemos aquí pi para la primera componente. Segunda componente, coseno de pi medios es 0, entonces aquí va a quedar 1. Y acá tenemos el seno de pi medios. Seno de pi medios es 1 al cubo, sigue siendo 1 por 4 es 4. Vamos a graficar estos dos puntos en GeoGebra. Veamos aquí en GeoGebra. Vamos a graficar estos dos puntos. A ver, el punto A es el
0, 4, perdón, el 0, 4, 0, ahí está, es el punto inicial, y el punto final, llamémoslo B, es el punto pi 1, 4. Ahí está, punto inicial y punto final. Entonces, ¿qué podría hacer uno para calcular esta integral de línea? Si, por ejemplo, quiere calcularlo igual con alguna trayectoria. A ver, este segmento lo voy a graficar. Vamos a ponerlo en otro color. Voy a ponerle un color rojo que se distingue bien. Observen, acá tengo esta otra trayectoria. Como es independiente de la trayectoria, yo podría optar por calcularlo con respecto a otra trayectoria. Si quisiera calcularlo con respecto a alguna trayectoria. ¿Bien? Bueno, acá precisamente se corta por la aproximación que tenemos aquí, ¿no? Porque esto es 1,57. Pero bueno, vamos a ponerle el 1,57 y ahora debería pegar allí. Ahí está. Eso. Listo. Entonces, por ejemplo, yo podría calcularlo en otra trayectoria, simplemente porque como es independiente de la trayectoria, entonces podría construir el segmento recto, ¿cierto? Construir el segmento recto que une a estos dos puntos. Como, repasando un poquito lo que hicimos ayer, lo que vimos ayer, cómo se construye ese segmento recto. A ver, voy a escribir por aquí a phi nuevamente, para no perderlo. Phi de xy, de xyz. Bueno, a ver, esto nos dio yx, ¿cierto? Más, más yz, coseno de x. Ese es phi. ¿Cómo se parametriza el segmento que va del punto A al punto B? Entonces simplemente voy a tomar el punto A, le multiplico por 1 menos t, más t veces el punto B. ¿Listo? Entonces eso me va a ayudar a parametrizar mi segmento. Vamos a hacer entonces la cuenta. Tenemos acá 0 por 1 menos t, 0. 4 por 1 menos t queda 4 menos 4t. Y 0 por 1 menos t es 0. Ahora a b lo multiplico por t, me queda pi por t, t y 4t. Voy a sumar todo esto. En la primera componente me queda pi por t. En la segunda componente me queda 4 menos 4t más t, me queda 4 menos 3t. Y en la cuarta componente me queda 4t. Es decir, que si yo parametrizo esto, x será ¿quién? X será pi por t. Y J. Y será ¿quién? 4 menos 3t. Y z será igual a ¿quién? A 4t. Y de esta manera tenemos parametrizado. De esa manera tenemos parametrizado mi segmento que une el punto A con el punto B. Dicho esto, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Calcular esta integral de línea, y espero que coincidan conmigo, que puede ser mucho más sencillo reemplazar estos valores de x, y, z que estos valores de x, y y z. Y para el cálculo de la integral será también mucho más sencillo. Pero de hecho, bueno, acá estamos haciendo esto para repasar un poco lo de la clase de ayer. Sin embargo, como ya hemos visto, no es necesario hacer esto, ¿cierto? No es necesario hacer esto. Voy a borrar aquí. No es necesario hacer esto. ¿Y por qué no es necesario hacer esto? Porque esa integral de línea es independiente de la trayectoria. Y al ser independiente de la trayectoria no me interesa, de hecho, ninguna trayectoria. A ver, esta integral de línea simplemente será esa integral de línea f punto de r por el teorema fundamental de la integral de línea, será mi función phi evaluada en b menos mi función phi evaluada en a. Es decir, esto será phi evaluado en b. ¿Quién es phi evaluado en b? X vale pi. Acá tenemos y vale 1. Entonces, esta primera parte da pi. Acá y vale 1. A ver, queda coseno de pi, que es menos 1. Acá queda menos 4.
¿Sí? ¿Coinciden conmigo? Esto es phi evaluado en b. X vale pi, y vale 1, queda pi. Coseno de pi es menos 1, z vale 4, y vale 1, queda menos 4. Menos phi evaluado en a, que es el 0, 4, 0. A ver, x vale 0, 0. Coseno de 0 es 1 y z vale 0. Bueno, esto finalmente va a ser 0. Es decir, ¿cuánto da toda esta integral de línea? Da pi menos 4. Y acabamos. ¿Qué es lo único que necesitamos hacer para resolver este ejercicio? ¿Qué era lo único que se necesitaba hacer? Simplemente demostrar que f es un campo vectorial conservativo, encontrar la función potencial, encontrar el punto inicial, el punto final y usar el teorema fundamental de la integral de línea. ¿Bien? Y observen cómo se simplifica. ¿Acá calculé alguna integral? No, no calculé ninguna integral. Y si ustedes observan esas integrales que iban a quedar ahí, estaban bien extensas de resolver cada una de ellas. Iba a quedar un problema muy tedioso. Pero precisamente para eso tenemos nosotros aquí estos resultados, ¿no? Para poder facilitar todo este tipo de cuentas. Entonces, si uno tiene los conceptos claros, puede hacer estos ejercicios de una forma bastante rápida y bastante sencilla. Consejo: cuando esa forma en la que está parametrizado, o bueno, la función posición, cuando esa función posición tal vez se vea muy complicada, esa trayectoria se vea muy complicada, exploremos un poquito lo que viene siendo la posibilidad de que sea independiente de la trayectoria. Si tal vez en el ejercicio se ve tan complicada esa trayectoria, muy posiblemente es porque esa trayectoria no va a permitir resolver el problema de una manera sencilla, sino se va a permitir a través de un cambio de trayectoria o a través simplemente del uso de ¿qué? Del teorema fundamental. A ver, esta es la habilitación. Vamos a mirar aquí. No recuerdo si en la habilitación había un ejercicio así o era en un ejercicio en otro semestre. Voy a buscar tal vez la habilitación del semestre no anterior, sino del anterior a ese. Bueno, no era en ese. A ver, en esta habilitación lo que salió de integral de línea fue con respecto al teorema de Green, que ya llegaremos a él. Pero bueno, acá nos hacemos más o menos una idea, ¿no? Nos hacemos más o menos una idea. Y bueno. Bueno, en este otro se va a usar tal vez algo de teorema de Green, entonces ya vamos a llegar a eso. Entonces ya sabemos cómo encontrar esa función potencial, ¿no? Ya sabemos cómo encontrar esa función potencial. Acá, observen, tenemos una prueba para que cuando el campo vectorial es conservativo y se describe un método para encontrar la función potencial tanto en 2 como en 3 variables. Bien, acá se describe un método para encontrar esa función potencial. Vamos a hacer una revisión de esta terminología y ya llegaremos allí. Aunque con lo que les dije podemos hallar esa función potencial, que ojo que no siempre existe, ¿no? Porque si todos los campos vectoriales fueran conservativos, pues mejor dicho, sería buenísimo. Pero no todos los campos vectoriales son conservativos, no todos son conservativos. Ya veremos entonces una prueba para ver si el campo vectorial es conservativo antes de irnos a buscar la función potencial. Porque claro, si nosotros nos vamos a buscar la función potencial sin siquiera tener la sospecha que el campo vectorial es conservativo, tal vez estaríamos nadando en río revuelto, ¿no? A ver, veamos entonces algo de terminología que va a ser importante, sobre todo para la siguiente sección. En las siguientes secciones, en teorema de Green, se define el teorema de Green en términos de esto. A ver, vamos a hablar de funciones que son, de regiones, primero, que son conexas, y una región es conexa si dos puntos cualesquiera de la región se pueden conectar por una curva suave. ¿Bien? Por una curva suave, y de hecho ni siquiera necesito que sea suave toda, sino sea suave por partes. Pero que
la curva esté totalmente contenida en la región. Bien, si yo puedo conectar a dos puntos cualesquiera de la región, con una curva suave que esté totalmente contenida dentro de la región, digo que la región es conexa. Por ejemplo, esta región en el ítem A de esta figura a la izquierda es conexa, pero la B no es conexa. Si yo uno el punto A con el punto B, observen que en algún momento esa curva se sale de mi región, está por fuera de la región. ¿Bien? Entonces, cuando la región no sea conexa, simplemente vamos a decir que es disconexa. ¿Bien? Simplemente diremos que es disconexa. Por otro lado, tenemos que la región es simplemente conexa. Ojo, si es conexa y toda curva cerrada simple, se puede contraer hasta conseguir un punto sin que abandone la región. A ver, por ejemplo, la primera, yo puedo tomar acá una curva cerrada totalmente contenida en la región, ¿no? Y la puedo contraer hasta un punto, es decir, la puedo hacer más chica y nunca abandona la región. Pero miren el ítem C. Si yo tomo esa curva que está allí en azul, no la puedo contraer sin abandonar la región. Esos manchones blancos son partes que no están en la región R. Es decir, cuando yo la contraiga, si de pronto la contraigo aquí, ya se salió la curva, ¿cierto? Se salió la curva de la región. Entonces, a ver, en palabras más coloquiales, tenemos que una región es simplemente conexa si no tiene huecos. Bien, si no tiene huecos, decimos que es simplemente conexa. Eso con respecto a lo que es ser simplemente conexa. Tenemos ahora que si no es conexa, es disconexa. Y tenemos las que son múltiplemente conexas. Básicamente las que son múltiplemente conexas son las que tienen huecos. Bien, estas son múltiplemente conexas. Entonces tenemos los contrastes, ¿no? Conexa, disconexa. Recuerde, conexa es que se puede conectar, por eso se llama conexo, de conexión. Se puede conectar cualquier punto A con cualquier punto B de la región por una curva cerrada simple totalmente contenida en la región. Disconexa si existe al menos un par de puntos para los cuales eso no ocurra. Porque claro, yo puedo tener acá otro punto C y este lo conecto con una curva aquí. Entonces digo que toda esta región en B es conexa. En el dibujo B es conexa. No, porque debe ser para cualquier par de puntos. Para cualquier, no que exista un par de puntos que se puedan conectar. No, es para cualquier par de puntos de la región debe poderse conectar a través de curvas cerradas, de curvas suaves por partes sin abandonar la región. Por ejemplo, en el C es conexo. El C es conexo. Veamos el dibujo C, es conexo. Yo quiero ir de este punto a este punto. Puedo tomar acá una curva suave y conectar esos dos puntos. Bien, puedo conectar esos dos puntos. Entonces, el primero simplemente, o bueno, decimos que es conexo. Esto es disconexo o no conexo. Y luego, cuando tiene huecos, se conoce como múltiplemente conexo. Y cuando no tiene huecos y es conexo, como en el caso del dibujo A, decimos que es simplemente conexa, simplemente conexa. Bien. Tenemos esos cuatro conceptos. ¿Y eso para qué? Ojo. Tenemos lo siguiente. En una región conexa abierta R, la integral de línea es independiente de la trayectoria si, solamente si, el campo vectorial es conservativo. Si, solamente si, el campo vectorial es conservativo. Entonces, si no está definido eso en una región conexa abierta, pueden ocurrir algunas cosas. Puede ocurrir que de pronto la función sea independiente de la trayectoria, pero que el campo vectorial no sea conservativo. ¿Bien? O que el campo vectorial sea conservativo, pero que no sea independiente de la trayectoria.
porque de hecho si ustedes observan el teorema fundamental, bueno, de hecho lo que falla más es en la otra dirección. El teorema fundamental también se define sobre una región abierta, ¿sí? Sobre una región abierta. Si de pronto esa curva delimita una región que es cerrada, puede encontrarse algún caso en el cual no se cumpla el teorema. Pero básicamente acá es posible que la integral de línea sea independiente de la trayectoria, pero que el campo no necesariamente sea conservativo. ¿Bien? No necesariamente sea conservativo. Si es conservativo, sí se va a tener que es independiente de la trayectoria precisamente por el teorema fundamental. Bueno. Tenemos más teoremas. Si, bueno, en una región conexa abierta, nuevamente una región que sea conexa abierta, esta integral de línea es independiente de la trayectoria si, solamente si, esa integral de línea da 0 para toda trayectoria cerrada en R. Es decir, ahora tenemos varios conceptos así. Esta integral va a ser 0, ¿cierto? Esta integral va a ser 0. Teniendo en cuenta que esto va a ser independiente de la trayectoria. O si esta integral es 0, pero para toda trayectoria en una región cerrada R, en una región conexa R, entonces esta integral de línea es independiente de la trayectoria. Hay algo que es fácil, bueno, no es realmente fácil concluir, es esto. Si nosotros tenemos que la integral es independiente de la trayectoria, concluir que esta integral es 0 para cualquier región cerrada en R, cualquier trayectoria cerrada en R. En algunos casos no es fácil de concluir esto, por sí solo, ¿no? Si uno quiere decir que esta integral de línea va a ser 0 para cualquier curva o trayectoria cerrada en una región conexa abierta, sin este teorema no es fácil. Pero de hecho tiene bastante sentido. A ver, va a tener bastante sentido porque suponga que yo tengo la trayectoria que va desde A hasta B. Y esto todo está involucrado en un campo vectorial que es conservativo. Es decir, que esa integral de línea es independiente de la trayectoria. Y es lo que estamos partiendo acá. Entonces, si es independiente de la trayectoria, ¿cuánto va a dar la integral de línea a lo largo de C1 con respecto a la integral de línea a lo largo de C2? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué puedo decir de esas dos integrales de línea? Si es independiente de la trayectoria. Ojo, vamos a quitarle aquí esta dirección y vamos a suponer que ambas van hacia allá. Sí, ambas van hacia esta misma dirección. Ambas van desde A hasta B. Como son independientes de la trayectoria, yo puedo decir que la integral en C1 de f punto de r es igual a la integral en C2 de f punto de r. ¿Por qué? Porque es independiente de la trayectoria. Pero ya vimos una propiedad nosotros y es que si precisamente en lugar de ir yo de A a B, ¿cierto? Voy de B hasta A, de B hasta A, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta integral de línea? En lugar de ir desde A hasta B, voy desde B hasta A, es decir, la trayectoria ahora, tal cual la tenía, es menos C2, entonces esa integral va a ser negativa, ¿cierto? Es decir, esa integral va a tener signo negativo. Es la misma en magnitud, pero será negativa. Claro, y cuando yo tome la trayectoria completa de ir desde A y vuelvo hasta A, entonces separo esto en dos trayectorias. Tomo un punto medio, ¿cierto? Tomo un punto medio y esta integral de línea hasta un punto medio B, bueno, hasta un punto de referencia B, esta integral, yo quiero calcular realmente la integral de línea de ir de A por esta trayectoria y volver a A. Pero entonces calculo la integral hasta un punto B y esto me da una cantidad K. Y ahora si tomo esta integral, es básicamente como si tomara, ojo, es como si tomara la misma integral, la misma curva, pero como si me devolviera, ¿cierto? Porque como es independiente de la trayectoria, esta trayectoria en forma de riñón es esta misma, va a dar lo mismo que esta trayectoria de ida y vuelta por la misma curva.
Es decir, acá voy a tener k más menos k, que serían esas integrales de línea. Por eso, si la función es el campo, perdón, la integral de línea es independiente de la trayectoria, puedo concluir este teorema, que esta integral va a ser 0 para cualquier trayectoria cerrada. Y más o menos es lo que dirá por aquí, ¿no? Observe, por acá tenemos esto c y menos c, y bueno, eso va a dar 0, teniendo en cuenta que es independiente de la trayectoria. Pero sin este teorema no es nada sencillo poder concluir esto. Entonces hay algunas cosas que uno puede relacionar y son las siguientes. Observen. Después vamos a pulir este diagrama. Después vamos a estar puliendo este diagrama. Pero por ahora podemos decir lo siguiente. Vamos a decir acá, F es conservativo. Todo esto visto en una región conexa abierta. ¿Qué pasa si F es conservativo? Si F es conservativo, esta integral de línea f.dr es independiente de la trayectoria. Pero si la integral es independiente de la trayectoria, ¿cierto? Si la integral es independiente de la trayectoria, esta integral f.dr es igual a 0 para toda c cerrada. Vamos a escribir así. Toda trayectoria cerrada. Toda trayectoria cerrada va a dar 0. Va a dar 0. ¿Bien? Entonces, claro, en algunos casos yo voy a querer, por ejemplo, concluir a partir de que el campo sea conservativo, quiero concluir esto, ¿no? Quiero concluir que esa integral da 0. Pero ¿qué pasa? Si el campo es conservativo, por otro lado también tengo que esta integral es ¿quién? Esta integral, acá de r, simplemente es, como es conservativo, existe la función phi. Esto es phi de b menos phi de a. Esto me lo dice el teorema fundamental. Es decir, tengo todas estas conexiones aquí, todas estas conexiones. Pero ojo, en una región que sea conexa y abierta. A este diagrama le vamos a poner algunos enlaces más. Tengan en cuenta que si esta función es conservativo, entonces tenemos que existe phi, ¿cierto? Esta función potencial, de tal manera que el gradiente de phi es f. Tenemos que ese gradiente de phi es f. Esto, por ejemplo, ¿por qué me sirve en algunos casos? Piensen ustedes que tenemos lo siguiente. Por acá. Yo quiero calcular, tengo un punto por acá en el espacio, tengo otro punto por acá en el espacio, un punto A, un punto B, y yo quiero calcular, por ejemplo, cuánto da la integral de línea, por ejemplo, por una curva que puede ser algo así como una especie de resorte, un resorte torcido, ¿no? Entonces, claro, la parametrización de esto se puede complicar bastante. Pero si yo tengo condiciones sobre el campo vectorial, entonces puedo hacer varias cosas. Si el campo vectorial es conservativo, entonces esto es independiente de la trayectoria y yo podría cerrar la trayectoria del punto A al punto B con un segmento y calculo todo esto con un segmento. Ojo, en algunos casos, muchachos, ese cálculo de esa función potencial, ¿sí? De esa función potencial puede ser complicada. A ver, para la próxima clase voy a ver si les traigo un ejemplo. Suponga que, por ejemplo, yo tengo acá una función f de x, y, z, y no sé, por ejemplo, yo acá voy a poner e a la x al cuadrado en y. Así. Voy a poner acá e a la y cuadrado coseno de z en j. Y para ser amables vamos a poner simplemente 2 en k. Entonces, claro, usted dice, voy a integrar esto con respecto a x.
Pero es que, ¿cuál es la integral de e a la x al cuadrado de x? ¿Cuánto da esta integral? No tiene primitiva. Esa integral no la puedo calcular. Ahora, ¿cuánto da esta integral con respecto a y? Pues tampoco tiene primitiva. Y resulta que estas formas que estoy escribiendo aquí coinciden más o menos con una hélice de este estilo. Es decir, que de hecho no es fácil calcular aquí una función potencial. Es decir, listo, de alguna manera ya vamos a ver cómo, pero les voy a mostrar. Yo voy a poder decidir que el campo vectorial es conservativo. Listo, muy bien. Pero yo quiero calcular esa integral de línea. ¿Puedo usar la función potencial? No. Aunque en teoría existe, la teoría me dice que sí existe, pero no la puedo calcular. ¿Por qué? Porque no puedo encontrar con las herramientas que tenemos acá, no puedo encontrar precisamente phi. Sin embargo, me puedo ir por el otro camino. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo cierro la trayectoria, tengo una trayectoria cerrada y si el campo vectorial es conservativo, ¿qué puedo concluir? Miren este camino. Si es conservativo, es independiente de la trayectoria. Y si es independiente de la trayectoria, esta integral da 0 para toda trayectoria cerrada. Entonces, claro, voy a ir desde A hasta B y vuelvo a A, esa integral de línea debe dar 0. Pero ojo, es que a mí no me interesa toda la trayectoria, me interesa solamente la blanca. Entonces, claro, ¿cómo va a ser esa integral de línea? Esta integral de línea, acá vamos a poner en rojo, ¿cómo va a ser esta integral de línea con respecto a la integral de línea en esta curva blanca? Vamos a ponerle a este C1 y a este pongámosle C2. Resulta que una es el inverso aditivo de la otra. ¿Por qué? Porque como esa integral va a dar 0, si este campo es conservativo, ¿qué ocurre? Que esto de acá me va a dar, esa integral de línea me va a dar una cantidad K. Y desde B hasta A por este segmento me debe dar menos K. ¿Por qué? Porque esa integral de línea en una curva cerrada debe dar 0, ¿cierto? Para una trayectoria cerrada debe dar 0. Entonces, ¿qué puedo decir? Que esta integral que no conozco, esta integral blanca, que es difícil de calcular por la parametrización, la voy a poder calcular por este segmento rojo, que es mucho más fácil al hacer la parametrización. Voy a buscar un ejercicio de ese estilo y lo analizamos la próxima semana. Entonces, vayan haciendo ustedes también un esquema por ahí en su cuaderno, porque en algunos momentos, aunque yo tenga todas estas equivalencias, no siempre me voy a poder mover de aquí directamente acá. A veces tengo que tomar algún camino. O si quiero calcular simplemente esta integral de línea y yo sé que es independiente de la trayectoria, no siempre puedo irme al hecho de ser conservativo y usar el teorema fundamental. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, ya les he mostrado, no siempre se puede encontrar phi. Entonces hay que ir construyendo un poco más este diagrama. En esta sección hay bastantes teoremas y estos teoremas son muy importantes. Entonces les aconsejo también que los tengan por ahí escritos aparte. Bueno, muchachos, eso sería todo por la clase de hoy.